Muy bien, vamos a dar un contexto antes de entrar al mero tema de los frutos. Se recuerdan que con la pastora estuvimos aprendiendo los tipos de tierra que habían, los enemigos, las clases de semilla, etcétera, y la manera en que podemos preparar la tierra de nuestro corazón. Y hoy hicimos eso. Con la alabanza logramos preparar la tierra de nuestro corazón para que la palabra pueda entrar, haya cabida en nuestro corazón y empiece a crecer para que pueda dar fruto. Gracias. Muy amable. Yo todavía estoy en eso de quitarme los lentes y ponérmelos hoy. Muy bien. Si recibieron ya su material, el separador de libros tiene precisamente esa cita bíblica, que es: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Vamos a desarrollar un poquito esa porción de la palabra y luego vamos a entrar al tema de dos frutos que vamos a ver hoy, que es templanza y el fruto de compartir o misericordia. Entonces, el huerto cerrado, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué es un huerto, hermanas? Cuando a ustedes se les viene a la mente un huerto, ¿en qué piensan? Jardín, hierbas, plantitas, un cerco, ¿correcto? En agua, ¿verdad? Para que crezcan, en abono, en el sol, en lluvia, agua que corra por ahí. Bueno, eso es lo que es un huerto. Pero miren esa imagen. Miren, por favor, apunten en su agenda que tienen que escuchar la prédica de este miércoles que pasó. Eso les va a abrir los ojos increíblemente. Esto es una pequeña imagen, pues, de lo que el pastor compartió, pero es algo que nos ayuda como una brújula a saber, para que sepamos hacia dónde vamos y dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Hay un dicho que dice: cualquier viento es bueno para el que no sabe a dónde va. Sí, porque igual no va a ningún lado. Entonces, para nosotros como cristianos es importante que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y realmente la única brújula que encontramos es la palabra de Dios. Porque su palabra es tan buena que nos muestra cómo somos nosotros, cómo es Él, y sabemos que tenemos una gran necesidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Según esa imagen que ustedes pueden ver ahí hay mucha tiniebla, hay muerte, hay oscuridad, desesperanza. O sea, me imagino que no es un cuadro que quisieran tener en la sala de su casa, ¿verdad? Y aparte de eso, si pueden ver, y si ustedes tienen en su casa la triple naturaleza, por favor, es un tesoro. Estúdienla, porque hoy no vamos a poder desarrollar esto, pero de acuerdo a la palabra dentro de nuestro corazón, cuando vino la semilla y fue instalada, se cercó de tal manera que hay un cerco alrededor. Yo no le llamaría huerto, porque la verdad que uno piensa en huerto, en algo hermoso, pero es un mal huerto, digamos, que está cercado. Y precisamente lo que cerca este huerto es el orgullo. Y aquí es la ciudad del orgullo. Si quieren desarrollar el tema y estudiarlo en la triple naturaleza, pueden hacerlo. Pero miren qué interesante que tiene 12 puertas. Y ahorita en este tiempo vamos a estudiar 12 frutos. O sea que, gracias a Dios, como que hay antídoto para cada orgullo que nos salta por aquí y por allá. Hay un fruto que puede contrarrestar y derribar esa puerta. Entonces, piensen en el número 12. ¿Qué se le ocurre con 12? 12 discípulos. Es el gobierno. 12 perlas. 12 tribus. 12 nombres. ¿Perdón? 12 panes, correcto. Ajá. El 12 es un número muy significativo en la palabra del Señor, así que tenemos mucho material para estudiar, pero no el día de hoy. Muy bien, en la ciudad del orgullo, igual que en el Señor fluye un río de verdad, y en la ciudad del orgullo fluye un río de maldad, de engaño, ¿sí? En esta situación fue como el Señor Jesús nos encontró. Y siempre es bueno como regresar al día en que el Señor nos rescató, en que Él nos encontró y en el que pudimos vernos
y saber que necesitábamos un Salvador de tanta tiniebla y oscuridad que teníamos dentro. Esta imagen me gusta más, porque aquí ya se muestra la obra de la cruz. El Señor Jesucristo lo que vino a hacer fue a sembrar la semilla, y esa semilla está en nuestro viejo corazón, pero es un nuevo corazón creciendo dentro de ese huerto malo. Este es un nuevo huerto, un huerto santo, un huerto lleno de su presencia, que tiene que empezar a abarcar más terreno. No sé si han visto, por ejemplo, cuando la gente compra en sus parcelas en el interior de la República y empieza a extenderse y a extenderse. O sea, de tal manera que cuando ustedes ven de aquí a un tiempo ya tienen sus sembrados bien bonitos, la casita que antes era una covachita, de repente ya es una casa más grande. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestro corazón, empezar a abarcar más terreno de esa tierra que está sumida en la oscuridad. Quiere llevar más de su luz hacia ella. Entonces, volvamos a leerlo ahorita ya con el entendimiento de que éramos un huerto en mal estado, donde solo había maldad, engaño, donde había oscuridad, no había vida, y ahora en Cantares 4:13 el amado le dice a la amada, que somos nosotros: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Qué interesante cómo le llama, ¿verdad? Ustedes si llenaron sus guías, ahí pudieron ver que le llama hermana mía y le llama esposa mía. Entonces, hermana mía denota un lazo sanguíneo, ¿no? Ahí está la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo fluye en nosotros también por la obra redentora que hizo en la cruz. Por eso es que le dice hermana mía. Y la otra es como más bonita, ¿verdad? Esposa mía. El hecho de que denota propiedad nos hace sentir amadas, ¿verdad? El que diga esposa mía, llegar a ese nivel de que nos diga esposa mía. Entonces, una esposa cuando se casa, no se casa de 10 años, no aquí en Guatemala y no en muchas partes del mundo, ¿sí? Lo usual es que se case una mujer cuando ya tiene la madurez física y la madurez emocional, intelectual, para poder asumir el rol que le toca, ¿no? Entonces, estamos aquí presentes esta mañana porque estoy segura que todas queremos llegar a ser esposa del Señor Jesucristo. Pero para eso necesitamos alcanzar cierta madurez. ¿Y cuál madurez? Nuestra estatura, la que tenemos ahí del Señor Jesucristo, que gracias a Dios nos da un mapa de qué manera podemos crecer para llegar a ser la esposa. Crecer duele, hermanas, porque díganme si no, cuando se estiran las rodillas, ahorita también nos duelen, pero es otra cosa. Pero los adolescentes, que me duele aquí, que me duele allá, porque están en crecimiento, ¿no? Es parte de la vida. Entonces, duele, pero al mismo tiempo es bueno, porque está alcanzando cierta madurez. Entonces, el Señor Jesucristo viene por una esposa madura, no por una niñita que hace berrinches, no por una niñita que anda quejándose, ¿sí? Una esposa que recibe lo que venga de su mano porque sabe que es por amor. Muy bien. ¿Qué guardamos? Perdón, la siguiente diapositiva. Y la describe como huerto cerrado, fuente cerrada, fuente sellada. Y huerto significa jardín cercado, ¿sí? No está hablando de una jungla, no está hablando de un bosque, no está hablando de un jardín cualquiera, es un jardín que está cercado. Y cerrado significa con candado o con cerradura. Por eso le puse esos candados, pero en la antigüedad no existían, ¿eh? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué guardamos algo o por qué lo cerramos? Porque es algo valioso, ¿no? Así nos ve Dios a nosotros, como algo valioso. Por eso nos cerca, por eso nos restringe, por eso nos guarda. O sea, no es por molestar, no es por hacernos daño, no es por hacernos sufrir, es porque nos ama, porque somos un especial tesoro para Él, ¿verdad? Entonces, por eso nos cerca y nos guarda. Y fuente. ¿Qué significa fuente? Significa montón de piedras, ruinas, manantial de agua y olas. Miren qué interesante, yo dije, pero ¿por qué olas? Y ustedes han visto en el mar, las olas no se forman en el río, pues es una corriente, ¿no? Pero las olas, ¿han visto o han estado en algún lugar donde hay un acantilado y las olas pegan? ¿Sí? Es una fuerza poderosa, ¿no? Y a veces hasta pueden derribar la roca que está ahí. Entonces, la fuente, el agua que fluye en esa fuente es su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Sino su palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra cuando choca contra ese muro del orgullo? Empieza a derribar.
empieza a derribar con tal de que empiece a extender el terreno del huerto que Él puso en nuestro corazón. Amén. Entonces, la verdad, sí, duele, hermanas, pero es bueno, porque entonces está derribando aquella resistencia que no nos permite que sea gobernada por el Señor Jesucristo. Entonces, eso significa fuente. Sellada. Dice sellar significa, sellada significa sellar, fin, firmar, cuando se termina una carta y antes pues le ponían un sello con cera, ¿verdad? Cartas. Pero también significa sellar. Cuando usted tiene una fuga en su casa, ¿qué hace con el tubo? Lo sella. ¿Para qué? Para que no se salga el agua, ¿no? Bueno, lo mismo hace Dios con su esposa, con su amada. Nos sella por todos lados de tal manera que eso santo que está en nosotros no se contamine, ¿sí? Entonces tenemos una parte en la tierra de nuestro corazón contaminada y otra no contaminada. La idea es que la no contaminada empiece a abarcar más terreno y no se contamine, obviamente. Entonces Dios nos sella de tal manera. Mire, una vez que nosotros conocemos al Señor y dejamos que trabaje en nuestras vidas, no volvemos a ser las mismas. Aunque regresemos y digamos, pues renunciemos un tiempo a los caminos del Señor, alguien decía, no puede pecar uno en paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos selladas, hermanas. Estamos guardadas, estamos con una cerradura que no nos deja, porque Él nos tiene atesoradas. Entonces, gracias a Dios, por eso tenemos esperanza, ¿verdad? Muy bien. Y luego, después de saber que lo que es un huerto cerrado, una fuente cerrada y una fuente sellada, el llamado es a la unión matrimonial. Uno no se casa para que lo mantengan, ¿sí? Uno no se casa para que entonces ya pueda decir, ya tengo pareja. Uno se casa porque ama, ¿no? Uno ama a su pareja. Entonces, lo mismo pasa con el Señor Jesús. ¿Cuántas de aquí amamos al Señor? Yo creo que todas, por eso estamos acá tratando de recibir palabra de Él, ¿verdad? Pero a veces como que el amor se enfriara. Y uno piensa, ¿qué se me hizo Dios? ¿Dónde está Jesús? Y ¿saben qué es lo interesante? Hay una porción que dice, oh, si Él me besara con los besos de su boca. ¿Y se acuerdan lo que significa el beso en la palabra? Es encender un fuego. O si Él encendiera un fuego en mi corazón con su boca. Es con la palabra que logramos nosotros encender ese fuego si está apagado. Y miren, algo que me da esperanza es saber lo que dice la palabra, que el pábilo humeante no lo apaga. Aun cuando usted sienta que ya se apagó la llama, pero ahí está el hilito de humo, métase en la palabra. Empiece a saber, a entender cuánto le ama el Señor. Y cuánto ha pagado el precio por tenerla usted de vuelta y ser usted parte de la esposa del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el amor es increíble y perfecto de Él. Ahora, su verdad, perdone que me retrocedí un poquito, es que tenía un apunte acá. Dice, su verdad nos rodea y nos protege. O sea, la palabra lo que hace es rodear nuestra vida. ¿Y nos protege de qué? Un huerto cerrado es precisamente para que no se cuelen los animales, las pequeñas zorras, para que no los pajaritos no se lleven la semilla, para que no echen a perder las plagas, se metan y le echen a perder la siembra. Para eso es, la palabra nos cerca y hace que no se meta eso, si estamos en la palabra. Y sellado, miren, la forma que le hice fue de un cubo como transparente. ¿Por qué? ¿Por qué un cubo? ¿Cuántos lados tiene un cubo? 4. ¿Y qué se imagina usted con 4? El nombre, su santo nombre nos cubre, nos sella, nos protege. O sea, que tanta profundidad hay en su palabra y todo hace sentido cuando uno tiene el deseo de buscar del Señor. Así que yo las animo a que empiecen a navegar en su palabra, que empiecen a buscar, porque van a encontrar tesoros también. Nosotros somos tesoros para Él. Y aquí hay tesoros para nosotros, amén. Entonces estamos cercados, un huerto cercado por su santo nombre. Ahí todo lo que está es santo, ¿sí? Entonces no permite que se contamine. Muy bien. Cuando estaba estudiando esta parte, me acordé, no sé, en el tiempo que siempre es bonito recordar el día de nuestra salvación, ¿verdad? Cuando nos dicen, ¿y usted cómo se convirtió? Yo creo que uno siempre se sonríe, porque dice, ¿saben por qué? Porque fue un encuentro de amor con Dios. Y entonces, cuando estaba estudiando eso, me acordé de una alabanza que en ese tiempo estaba, pues, como de moda, y decía, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Y decía, aunque venga la tormenta, yo en tu presencia seguro estaré.
porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. Eso decía esa alabanza. Escondámonos delante de, o sea, en el Señor, escondámonos en Él. No nos escondamos en la ciudad del orgullo, que es la incorrecta. Escondámonos en la ciudad que Él ha levantado en nuestra vida, en ese huerto cerrado, que es su nombre, su palabra, su presencia. Muy bien. Aquí la unión matrimonial. Esa es la idea. Al momento de casarse una pareja, el plan original de Dios es que se casen, son ayuda el uno del otro, ¿verdad? Igual nos lijamos el uno al otro, ¿sí? Porque esa es la idea, que exponer nuestras debilidades e ir corriendo a la cruz. Pero uno de los, no es el fin, pero uno de los propósitos es llevar fruto. ¿Y qué es el fruto? Por eso estamos usted y yo aquí, porque somos fruto de un matrimonio, ¿sí? Somos fruto de la unión de dos personas. Y lo mismo pasa con el Señor Jesús. Él quiere unirse a la esposa para dar fruto. Y estos frutos que vamos, o que la esposa tiene que dar, en este caso usted y yo, son los 12 frutos que vamos a ver a continuación. ¿Me di a entender con esto? ¿Amén? Va. Entonces, vamos. Estos son los frutos de la unión matrimonial. Unión, ¿por qué? Porque ya hablamos naturalmente, cuando se une una pareja, pueden tener familia. Y des en cuenta que en la actualidad lo que tratan de hacer es unir personas del mismo género y no pueden procrear. No naturalmente, claro, pueden adoptar, pero no pueden traer vida, que es algo increíblemente complejo. El dar vida es algo complejo. Entonces, la idea del Señor en nuestras vidas es que demos fruto. ¿Y saben qué? Que demos mucho fruto. Muy bien. Leamos acá, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Tenemos que llevar mucho fruto, ¿sí? Y dice que sin Él no lo podemos hacer. Si unimos nuestra naturaleza con el Señor Jesús, hay fruto y mucho fruto. Ahora, si unimos nuestra naturaleza con Leviatán, con el diablo, ¿qué hay? Obra de la carne, ¿sí? Que es un fruto. Mal fruto. ¿Alguna vez ustedes han comprado un fruto que cuando lo abren o cuando lo prueban no sabe a nada? Está horrible. Así son los frutos cuando nos unimos con Leviatán. Pareciera que es fruto, pero no es fruto. No sirve para nada, no tiene nada. Alguna vez partieron una nuez y cuando la abrieron no tenía nada. Me acuerdo que chiquitos no teníamos el cascanueces, creo que quiebranueces, y con martillo, porque a mi papá le gusta la carpintería, y con martillo, y cuando salía vacía, así como que nos estafaron, ¿verdad? Entonces, lo importante es que podamos dar frutos. Son 12 los árboles frutales que se encuentran en el huerto del corazón de la esposa. ¿Qué es lo que riega esos árboles que se van a dar ahí? El río de verdad. El río de su palabra, ¿sí? Por eso es que da mucho fruto. Por eso es que cuando nosotros creemos que estamos dando un fruto, pero el río que regó esa planta, etcétera, no fue el río de verdad, es un fruto que va a perecer y es un fruto que cuando usted lo abra no va a tener el mismo sabor y no sirve. ¿Amén? Muy bien. Solo quisiera regresar acá, perdonen. Es que veníamos a escuchar una prédica con Eric del pastor Carlos hoy en la mañana. Y precisamente habló de permanecer, de este versículo, miren, increíble. Y hubo una parte que me tocó mucho porque decía que permanecer significa prevalecer, no moverse. Además la palabra dice que tenemos que estar en Él y Él en mí. Son dos vías diferentes, ¿no? Yo en Él y Él en mí. Y esa es la condición para dar mucho fruto. Pero decía seguir con la misma expectativa. Con la misma expectativa. Es permanecer. O sea, no está diciendo que llegue de primero. No está diciendo, que se tome su tiempo. No, puede descansar un poquito. No, permanecer con la misma expectativa. Y era lo que hablaba hace un ratito. Si el fuego sentimos que ya se nos está extinguiendo, quiere decir que hemos dejado de acercarnos a Él. Porque Él siempre está encendido. En Él siempre hay luz. En Él siempre hay fuego. Entonces, si nos sentimos como apachaditas, sin ganas, desanimadas, regresemos al lugar del encuentro que tuvimos hace unos años, el día de nuestra salvación, para entender cuánto amor tiene Dios por nosotros.
Muy bien. Solo le vamos a dar una leidita rápida porque no tengo tanto tiempo y no me voy a detener porque cada una de las hermanas que va a compartir los sábados nos va a desarrollar los frutos. Entonces, a mí me tocan 2 el día de hoy. La higuera ha echado sus higos y las vides en la cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Estos son los primeros 2 frutos y perdónenme, pero en el material yo los puse de último, es mi error. Entonces, pero estos son los 2 primeros. Dice sinceridad, que la fruta o el fruto es el higo, y la entrega, que son las vides. Luego dice, tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Esta porción de Cantares está relacionada con Gálatas, ¿sí? Que nos muestra aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y aquí es lo que representa el amor, los granados, gozo, flores de aleña, paz, nardos, paciencia, azafrán, fe, incienso, benignidad, caña aromática, mansedumbre, mirra, bondad, canela y templanza, aloes. Perdón, me faltó uno. Y el último, el 12º fruto, se encuentra revelado en el Cantares 6:11, que dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Y la misericordia es el nogal. Yo les voy a hablar sobre la templanza y sobre el nogal. Templar. ¿Qué se imaginan ustedes con templar? No contemplar, sino templar. A veces ¿perdón? Tener una firmeza. ¿Firmeza? ¿Dominio? Yo cuando empecé a estudiar esto me acordé que dicen que se templan las espadas. Uno habla de templar metales, ¿no? Y miren lo que significa templar. Significa moderar, entibiar o suavizar la fuerza de algo. Suavizar la fuerza de algo, o sea, la intensidad. Hay algo fuerte y tratan de suavizar la intensidad. Templar metales, ¿saben cómo lo hacen? Pasan de una temperatura extrema a otra temperatura extrema. Más quieren hacer una aleación de metales. Entonces, lo meten en lo caliente y está ahí todo mezclado y luego lo pasan a lo frío e inmediatamente eso toma la forma. Dicen que es la mejor manera donde se pueden unificar las 2 o las 3 aleaciones o lo que sea. Entonces, caliente-frío. Y dice que aumenta su dureza. ¿Cómo así que en una parte dice que suavizar la fuerza, pero en otra dice aumenta su dureza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué necesitamos en nuestra vida aumentar la dureza? De nuestras convicciones. Pero necesitamos que se suavice, ¿qué? Nuestra resistencia. ¿Sí? Por eso es que el Señor nos pasa por valles y montes, frío, caliente, frío. Pero miren qué interesante que son extremos. No es en medio. Ay, sí, ahorita no. No, es, o sí, perdón, lo dije mal. No es un intermedio con que, vamos a ver si sí, o vamos a ver si no. No, es o sí o no, pero son los extremos precisamente. O sea, o somos parte de la esposa, o somos llamadas, o somos escogidas, o no lo somos. O sea, tenemos que decidirnos. Y el hecho de que ustedes estén aquí esta mañana quiere decir que están decididas a ser parte de la esposa. Quieren seguir creciendo y madurando, ¿verdad? Entonces, dice que es la fuerza interior la que tenemos que hacer dura, la que tenemos que dejar que el Señor Jesucristo endurezca, la fuerza interior. Y muchas veces, en este tiempo, ustedes han escuchado que hay gente que dice, no, es que usted empodérese. Más que todo es para un concepto para las mujeres, ¿verdad? Mujeres empoderadas, pero sacan a Dios del cuadro, ¿sí? Es usted. ¿Y saben qué es? Es como que el ser humano está diciendo, Dios, yo no te necesito. Yo soy suficiente, ¿sí? Pero no es así en Cristo. En Cristo somos tan necesitadas de nuestro amado, somos tan necesitadas de que Él nos cuide, que Él nos guarde, y somos tan necesitadas que nos sostenga en cada necesidad. Amén. Bueno, la palabra templanza significa moderación, sobriedad, mezclar en la proporción de vida.
eso me recordó cuando ustedes hacen alguna receta. Cuando ustedes hacen, es que a mí casi no me gusta cocinar. Pero cuando hacemos pasteles, eso sí me gusta. Y no mezclamos las proporciones debidas, ¿cómo nos sale el pastel? Desinflado o duro, ajá, incomible. Y tal vez su esposo se lo come y dice, qué rico te quedó mi amor, pero estaba horrible, ¿sí? Entonces, la templanza es la medida correcta. ¿Y quién sabe cómo medir correctamente? Sino nada más el Señor, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa idea, esa proporción de lo que es la medida correcta, pero Dios sí. Y dice moderación, restringirse a sí mismo, autocontrol, en conducta, expresión y apetitos. ¿A quién le gusta que lo están apretando? ¿A quién le gusta? ¿Verdad que a nadie le gusta? Pero nuestra carne necesita ser apretada. Y miren, les quisiera poner un ejemplo. Tenemos un perrito y el pobrecito pasó un duelo porque se murió su papá y bueno, empezamos a salir a caminar. Y yo jamás había paseado un perrito. Entonces, bueno, inicié mis pasitos. No soy entrenadora, ¿ven? Pero inicié. Y le puse, teníamos 2 correas porque teníamos 2 perros. Entonces le puse la más larga porque dije, pobrecito, él quiere irse para allá, pero no lo puedo soltar todo. Entonces, que se dé sus estiraditas para allá. Pero me di cuenta que cada vez que iba caminando, más me jalaba y más me jalaba y más lejos se iba. Entonces dije, ay, no, ya a estas edades no puedo. Entonces le cambié la correa y le puse la más corta. Miren, increíble. Entonces, encima que la tenía corta, me la jalaba más para acá. Entonces iba caminando a la par mía porque me metía a ver videos de cómo se hacía y así era, tenía que caminar a la par. Así es nuestra vieja naturaleza, idéntica. Miren que si yo le quito la correa, ¿dónde? Adiós, Milo, se fue, ¿verdad? Así es nuestra vida, nuestra naturaleza. Le quitamos la correa y ya no la vemos. Ese es el libertinaje, ya no hay restricción. Y es lo que a la carne le gusta, ¿no? La ley de Telema que han escuchado, que es haz lo que quieras, haz tu voluntad. ¿A quién le tenemos que pedir permiso? A nadie. O sea, qué delicioso. Pero como les dije al inicio, una vez que Dios nos tocó, una vez que Dios nos salvó, no pecamos igual. Ya no nos sentimos bien pecando, ¿sí? Entonces, lo de la correa es importante. Y perdonen que les ponga el ejemplo de perrito, pero fíjense que sí, la palabra dice que tenemos una sabiduría animal. Entonces, me perdonan, pero sí, nuestra naturaleza es así, sin restricciones. Y el punto aquí que dice en conducta, expresión y apetitos. Y dígame si no, cuando nos empiezan a poner límites, pues nuestros papás, ¿se acuerdan cuando estábamos pequeñas y nos ponían límite de hora, límite de llamada por teléfono? En ese tiempo no había celular, a nosotros las hermanas, ya sabemos qué edad tenemos, y soltar el teléfono porque tengo que hacer una llamada. Aquí llamadas a las 8 de la noche ya no hay cosas, o por ejemplo ustedes que ya nacieron con lo del celular, bueno, el castigo era me das el celular. Son límites, son restricciones que son necesarias, ¿verdad? Entonces, el dominio propio obviamente no es algo que el Señor tiene que formar en nuestra vida debidamente con la unión de su naturaleza y la nuestra. Porque ustedes conocen atletas, ¿no? Que son bien pilas y que ellos son muy disciplinados y logran tener dominio propio, tienen una dieta específica, no pueden comer otra cosa porque si no su rendimiento baja. Y es gente muy disciplinada, con mucho dominio propio. Pero si no conocen al Señor, ¿de qué les sirve? Un día van a tener una enfermedad, van a tener un percance que va a salirse de sus manos. ¿Y dónde está su dominio propio? O tal vez no los hemos visto en el tránsito, si realmente tienen dominio propio con su boca, cuando ven las atrancazones que le atraviesan la camioneta, que se le pasa el motorista, ¿me entiende? O sea, hay dominio propio del lado natural, pero el que nosotros buscamos es uno eterno, es uno que sea espiritual, uno que sea la unión de Jesucristo con nuestra naturaleza, amén. Y dice, bien controlado, en apetito, dominio propio, dueño de sí mismo, fuerte en una cosa, y dice magistralmente. O sea, fuerte en una cosa de manera magistral, como un maestro. Y estoy segura que las que estamos acá todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿sí? ¿Y saben cómo podemos medir? Lo que se mide siempre se puede mejorar. ¿Saben cómo podemos medir? Con los ayunos, ¿verdad? Ya me ha hecho que los callos de todas, incluyendo el mío.
Pero el ayuno es una buena medida para saber cuánto dominio propio hemos dejado que el Señor Jesucristo forme en nuestra vida. Porque, por ejemplo, el día martes es el día que ayunamos aquí en la congregación. Y empezamos bien, nos levantamos con la decisión de ayunar y Señor, este ayuno te lo ofrezco. Y de repente empieza a sonarle el estómago. Dice, ay, no, necesito comer porque una gastritis me va a dar, ¿verdad? O de repente le ofrecen a uno una galletita ese día y, no, mejor sí. O sea, por el apetito, ¿sí? Son apetitos que no hemos controlado. Queremos aprender a tener dominio propio, ayunemos más. Créanmelo. Es un remedio eficaz y eso lo que hace es sujetar la carne y hace que estemos más conscientes de nuestras actitudes. Dios es tan fiel en mostrarnos cómo somos. Y miren, Dios no lo hace por maldad. Dios quiere que nos veamos en el espejo de su palabra para que sepamos cuánta necesidad tenemos de su sangre, cuánta necesidad de que Él nos siga formando, que Él nos siga instruyendo para poder llegar a ser su esposa. Es porque nos ama. Amén. Y en el libro la doctora decía que demasiado de cualquier cosa destruye. Demasiado de cualquier cosa destruye. Ahora, demasiado de la palabra no. Edifica. Eso es al revés. Demasiado, pero ¿cuándo va a ser demasiado de la palabra? Es infinita. Pero del lado natural, demasiado de cualquier cosa destruye. Entonces piense usted, así como yo pensé cuando estaba estudiando esto, ¿qué cosas son las que yo no puedo ejercer el dominio propio? ¿Qué cosas son en las que yo me desboco? Como los caballitos, bueno, o como los perritos, ¿verdad? Que le mencionaba. Usted abre la puerta a un perrito y no es de los que se van para la cocina, se van para la calle, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra naturaleza y nuestra falta de dominio propio? ¿En cuál situación tengo un perrito que siempre se va desbocado para otro lado? Usted tiene los suyos, yo tengo los míos, porque la concupiscencia es diferente en cada uno, pero todo lo tenemos. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos del dominio propio para que se forme en nuestro corazón, para que podamos dejar que el Señor Jesucristo lo forme? Y miren, la planta que está relacionada con el dominio propio es el árbol de aloes. Esta planta no es la suculenta que conocemos, que es buena para la piel y etcétera, no. Este es un árbol y se llama Aloe aquilaria agalocha, ajolim en hebreo. Y es un árbol en sí. La templanza aparece como aloes en el huerto y dice que son árboles que alcanzan de 6 a 20 metros de altura, son bastante altos, ¿sí? Y los aloes, el uso que le daban a ellos era, usaban la madera, usaban los perfumes para el cuerpo y para perfumar la ropa y los lechos, o sea, las habitaciones. El aceite era esencial, o es esencial, 100%. Era medicinal, entre las pocas cualidades que tiene, se las puse acá, era digestivo, respiratorio, repelente de insectos. Usaban para incienso su madera también, y era preservante. Lo usaban para embalsamar muertos. Y miren, bien interesante, porque dicen que este árbol se le mete un parásito, en forma de moho, se le mete. Y empieza a querer atacar, y lo que hace el árbol es empezar a segregar una resina. Y esa resina le cambia el tronco. Este no es hoy, pero miren qué bonito. Entonces, el aloe empieza a ponerse oscuro de la dura madre, desde acá, no de afuera, de adentro, ¿sí? Y entonces eso contrarresta los efectos de ese hongo. Y este tipo de aceite, de madera, de incienso, lo que sacan y todo es carísimo. ¿Saben por qué? Porque es poquito lo que se produce. O sea, sí saca, pero es bien poquito. Y es carísimo. Y a la fecha estaba viendo que hay perfumes, más que todo se me olvidó, en un país, es que no sé si son los árabes, creo. Ahí un perfume carísimo y lo sacan de este tipo de resina. ¿Y saben qué me hizo pensar eso? Bueno, para empezar, la resina, cuando sale la resina, ¿qué creen? ¿La resina sube o la resina baja? Baja, ¿sí? Y eso nos habla de humillación. Ok. Y número 2, la resina, como era tan poquito, quiere decir que es un fruto que se va produciendo de a poquito.
O sea, no esperemos que hoy recibimos esta palabra y sí, Señor, quiero el dominio propio y mañana ya lo tenemos. No, es algo de trabajar, es como labrar un huerto, ¿verdad? Lo que estamos hablando, somos un huerto. Es estar labrando y labrando y Dios de aquí en adelante, yo les aseguro, nos va a poner oportunidades donde va a empezar a entrenarnos, porque eso es lo que hace Dios. Dios no es que nos pruebe para, ve, se cayó, qué bueno. No, Dios empieza a entrenarnos para la carrera que tenemos por delante, para que podamos dejar que Él forme eso en nuestra vida y podamos llenarnos con más resina de humildad, con más resina de dominio propio. Y lo que hace, como empuja, y miren, o sea, lo interesante es que es un hongo que ataca al árbol. O sea que necesitamos de esos hongos que vienen a nuestra vida a atacarnos para que el dominio propio se empiece a formar, ¿sí? O sea, hemos aprendido tanto, de verdad, en esta congregación, tanto. Y tiene que haber gratitud, porque hemos aprendido a ver las pruebas como un escalón que nos ayuda a subir, que al mismo tiempo es para bajar, ¿verdad? O sea, ustedes me entienden. Pero como este hongo lo que hace es producir resina, que luego esta resina lo que sirve es para perfumar, lo que sirve después es para embalsamar, para preservar. Y eso es lo que quiere Dios, preservar nuestra vida delante de Él, preservar la verdad que hay en nuestro corazón y que siga dando fruto y siga creciendo. Entonces, el dominio propio es importante, pero si no lo tenemos, el Señor lo puede formar. Y si lo deseamos, Él lo va a hacer, porque Él nos ama. Muy bien. Aquí hay unas fotitas. Pueden ver que las hojas son medicinales, que es lo que hierven para los aspectos que les dije. Y ahí pueden ver cómo la persona cortó un pedacito, ¿ve? Y vean cómo solamente está oscuro en la dura madre. Porque de adentro, es que eso les quería decir, de adentro para afuera. Se dan cuenta que no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Lo que Dios forma en lo secreto, tarde o temprano se evidencia. Tarde o temprano, pero tiene que ser en lo secreto. Entonces, aquí se evidenció hasta que cortaron el árbol, ¿sí? Entonces, cada vez que vienen y nos cortan de alguna manera, porque pues somos expertos en cortar, ¿verdad? Y en que nos corten, va a salir lo que está adentro. Y en este caso lo que salió pues era la resina, ¿verdad? Entonces, que cuando nos corten lo que salga sea la resina del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y ahí está el perfume, es este, miren que es carísimo, este es un aceite esencial, lo usan para incienso y aquí está la resina que está cayendo, que está brotando, que por la gravedad va para abajo. Ahora entendemos que la gravedad lo que nos indica es que es la humillación la que nos hace que se forme eso y que pueda salir a luz. Amén. Y miren, este versículo me pareció de lo más apropiado, porque a veces nos sentimos desanimados, es que viera hermana, que a mí cómo me cuesta tener dominio propio, más cuando estoy con mis hijos pequeños, o con mis nietos, o cuando estoy con mi esposo, o cuando estoy con mis compañeros de trabajo, o cuando estoy en la universidad, el dominio propio a mí me cuesta, porque siempre se me sale lo que no quiero que se salga, ¿verdad? Y por temperamento, miren, todos los temperamentos somos enojados, todos. Lo que varía es la forma en que lo expresamos de acuerdo a la educación que tuvimos, ¿sí? Entonces, pero siempre está eso que nos quiere sacar la vieja naturaleza, que es bueno, porque entonces hay combustible para poner en el altar. Pero, miren, escucha este versículo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, si buscamos del Señor, el Señor nos va a dar, tenemos ese espíritu. Pero el Señor lo va a fortalecer. ¿Se acuerdan? Templanza es que se endurezca lo que se tiene que endurecer. Y en este caso que se endurezca lo que está adentro, para que cuando salga lo que tiene que salir correctamente, ¿no? Entonces, aquí dice que ¿qué es lo contrario de cobardía? Lo contrario de cobardía. Perdón. Lo contrario, sí, de cobardía es valentía, correcto. Lo contrario de poder, debilidad, ajá. Lo contrario de amor, odio. Y lo de dominio propio, liberalidad, ajá, desenfreno, correcto. Entonces, pero para cada uno de esos aspectos tenemos esperanza, hermanos. La cobardía, que son miedos, temores y falta de fe,
el Señor es el que nos hace fuertes en Él. Para la impotencia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el odio, 1 Corintios 13, nos habla del amor y ese amor es el perfecto de Dios. Y para el desenfreno está este versículo que les dije, 2 Timoteo 1. ¿Por qué le puse 77? Es 7 hoy. Amén. Y miren, si tienen oportunidad, las que no lo han hecho, hay un libro muy lindo que a mí me instruyó, digamos, en mis primeros años de cristiana, que se llama Pies de Siervas, en los lugares altos. Es una alegoría tipo El Peregrino. Pero miren, me identifiqué tanto porque el personaje era una mujer, ¿no? Y era miedosa, así se llamaba. Y habla mucho como de que salió del valle de sombra de muerte, de donde venimos. Y el Señor, el amado, la quiere llevar a los lugares altos. Por favor, consíganlo, léanlo. Eso les va a aumentar la fe. Van a saber, porque tenía unos ayudantes muy especiales que le ayudaban a caminar hacia ese lugar, que no les voy a decir quiénes eran, porque ustedes lo van a descubrir y van a aprender a agradecerlos y a amarlos. ¿Ven? Muy bien. Vamos a seguir con el fruto de compartir. Este fruto proviene de la misericordia de Dios y de las aguas del río de verdad y siempre nos ayudan a echar lejos de nosotros las ofensas y perdonar las equivocaciones. Un buen termómetro para esto es ¿qué tan rápido perdono? ¿Qué tan rápido perdono las ofensas de los demás? ¿Qué tan rápido perdono las equivocaciones de los demás? ¿Qué tan rápido me perdono yo misma mis equivocaciones y mis fallas? ¿Sí? Es así como yo me tardo en perdonar a mi prójimo, es como yo creo que Dios me perdona a mí. Pero en la palabra entendemos que Dios es perdonador, Él es la misericordia. Entonces, ¿por qué yo me tardo tanto? Porque no hemos dejado que Él forme esa naturaleza en nuestra vida, porque está la resistencia de esos muros de la ciudad del orgullo que no quieren dejar, no se quieren dejar derribar, y que empiece a ganar terreno el huerto del amado en nuestro corazón. Pero se recuerdan que la palabra es una ola que golpea y que rompe y que destruye. Entonces, la palabra es el remedio que tenemos para poder entender lo que es la misericordia y poder ubicarnos nosotros y saber que somos tan pecadores como los demás. Miren, cuando uno se pone en la posición de juzgar, uno se pone en una posición más alta que el que estamos juzgando, ¿sí? Por eso es que nos creemos con el derecho de hacerlo. Pero si entendiéramos que estamos en el mismo nivel y muchas veces más abajo, entonces no abriríamos nuestra boca para hacer eso. Y dice que el fruto de la misericordia de Dios es compartir. El amado esposo indica que descendió al huerto de los nogales y descender nos hace pensar en un lugar humilde, en el lugar bajo. O sea, descendió a ver si en el huerto de la amada habían nogales. Lo que hablábamos igual de la resina, ¿verdad? Va para abajo. Entonces descendió. Y miren qué interesante porque el lugar humilde, el lugar bajo, es el lugar que a Satanás no le gusta. El diablo jamás, jamás. Él solo de lejitos, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros en el lugar bajo, porque ahí no nos va a estar molestando, ¿verdad? A él le gustan los lugares altos, el orgullo. Por eso su ciudad del orgullo con sus muros y etcétera, que lo que se vea sea él. Pero en el lugar humilde, en lo secreto, es donde realmente Dios forma lo que tiene que formar en nuestra vida. Ahora aquí, miren qué interesante, dice que, sí. El árbol que tiene que ver con la misericordia es el árbol de nogales. Nogal en hebreo significa dar, dividir, compartir. Cuando estaba estudiando esto pensé en un pan. Bueno, tal vez aquí hay quienes el pan lo parten con cuchillo, pero tan rico partirlo con la mano. Cuando usted parte un pan, ¿qué utiliza para partir el pan? Las manos, ¿sí? O sea, si yo quiero compartir con alguien, no basta con que parta el pan y lo ponga ahí, y hay que lo agarre. Por eso nuestras obras tienen que ver con la misericordia y con compartir. Porque al partir el pan y extendernos en misericordia,
Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y no se trata solo o sea, estamos hablando de un pan natural, pero cuando damos perdón, nos estamos partiendo nosotros y estamos extendiéndonos en amor y en misericordia para la persona que nos ofendió, ¿sí? O para la persona que está necesitada. El extendernos, partir un poco de nuestro tiempo y escuchar a alguien con necesidad porque está triste, porque está pasando un duelo, partirnos un poquito y extendernos en visitar al enfermo, visitar a la viuda, al pobre, al huérfano. O sea, el partir y el compartir implica sustancia propia. Sí, no es así como que, ay, sí, hay que ayudar a qué hermana, a ver, vayan a recaudar y no sé qué, pero aquí está mi billetera y yo no saco nada. ¿Me entiende? O sea, qué bueno que somos motivadores y podemos. No, lo importante es que salga de mi sustancia. Bueno, si trabajo, parte de mi salario que pueda asignarse para ayudar a alguien con necesidad, me sobra en la despensa un poquito de producto, me extiendo con el necesitado. ¿Me entiende? Ah, una hermana está triste, está sola, acaba de perder un familiar, me extiendo en misericordia para el consuelo. Es el compartir, es el dar, pero de uno mismo, no del vecino, no de mi pareja, ay, andas tú, ¿verdad? Y yo me quedo. No, es uno mismo. Y eso tiene que ser formado en nuestra vida. Y compartir la misericordia significa también que damos perdón con liberalidad. O sea, ¿qué es liberalidad? Lo que hablamos hace un rato, dominio propio, restricción. Y liberalidad es, que se vaya, o sea, sin límites. Pues la misericordia, perdón, la misericordia tiene que ser con liberalidad, es así. Es así, tiene que ser sin límites. Y tiene también que ver con el lugar bajo, porque a quién le gusta pensar en las necesidades de los demás antes que las mías, ¿sí? Eso implica un poquito de humillación. Y, espérame, hablábamos que los nogales son, perdón, ya no leí aquí. Dice, es un árbol que llega a los 25 metros de altura, también es grande. Y las nueces de partición principian con el compartir de nuestra voluntad y nuestra vida con Jesucristo. Esto es lo primero. Y luego el esposo se fijará en nosotros y empezará a abrirnos la verdad que hay contenida en el camino crucificado. No me puedo dar con los demás si yo no me puedo dar primero con el Señor Jesús. O sea, sería un fruto solo externo, pero no interno. O sea, ¿cómo puedo decir es que yo amo a mi prójimo, pero a Dios no lo busco y no tengo tiempo con Él para conocerlo y para crecer, ¿sí? Eso es importante. Y miren las nueces. Esta no es, oye, esta es una bellota, pero está preciosísima. Pero el punto que quisiera que viéramos acá, ¿ya vieron cómo es? Miren, esto es bien interesante. Ay, ¿no lo puedo hacer más grande? Bien. ¿Ya lo vieron? Ese, como que estuviera abierto, ¿saben qué parece? Como una granada que se abrió, como que se desfloró. Y entonces sale la nuececita. Le llaman matriz a esa parte que cubre la nuez. Que estas son las que le dicen cerebrito, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo abren, hay 4 lóbulos, como el cerebro humano. Increíble, ¿sí? ¿Y de qué nos habla el cerebro y la cabecita a nosotros? ¿De qué nos habla? Gobierno, pero nuestros pensamientos también. Y miren, creo que en una de las alabanzas que estaban cantando, me acordé tanto, porque decía, ¿cómo el Señor puede gobernar nuestra vida y santificar nuestros pensamientos? Porque aquí es donde viene, ay, no puedo ayudar porque si no me quedo sin esto, me quedo sin aquello, ay, no voy a ir con esta persona porque me tiró el pelo el otro domingo, no me voy a dar, no voy a compartir. No puedo ir porque, ay, qué aburrido, o sea, no voy a compartir mi tiempo, no quiero darlo. Aquí empieza el razonamiento, ¿verdad? Y con la corona de espinas del Señor Jesucristo. Hay suficiente sangre ahí para que nos santifique. Amén. Y la parte interesante es que para que usted se coma una nuez, ¿qué tiene que hacer? Morderla. Se queda sin dientes. Tiene que haber algo que lo presione y lo rompa para que entonces salga el fruto. Este está vacío. Entonces, así es el fruto del nogal. Es necesario, al igual que la resina, tiene que haber un agente externo para que empiece a segregarla con nosotros para darnos en amor y misericordia. Para poder compartir es necesario que nos rompan un poquito para que salga eso que tiene que salir. Por eso es importante que rompan nuestro egoísmo,
nuestra falta de conmiseración para con los demás, que nos rompan un poquito para que aprendamos a perdonar más rápido las ofensas que nos hacen, para perdonarnos a nosotros mismos y en nuestra ignorancia para perdonar a Dios por lo que nos pasa. Amén. Entonces, ¿deseamos dar fruto, hermanas? Yo creo que sí, todas deseamos dar fruto. ¿Y qué es lo que me impide dar el fruto? Ya casi vamos aterrizando. Permítame un segundito. Y quisiera que cerraran los ojos un momentito, todavía no hemos terminado, pero quisiera que por favor pensaran en la semana pasada, o en esta semana que está terminando, y que piensen en los momentos más tensos que tuvieron esta semana y qué fue lo que salió. ¿Cómo fue mi reacción, Señor, en ese momento en que me molesté? ¿Porque no hicieron las cosas como yo quería que las hicieran o porque no me pareció como manejaste mi vida? ¿Saliste tú, Señor Jesús, o lo que salió fue mi naturaleza vieja, ese huerto que solo trae muerte? ¿Cómo estuvieron mis emociones? Estuve enojada, estuve triste, estuve con temor, estuve ansiosa. ¿Acaso mis pensamientos estuvieron sujetos a ti? ¿Acaso me refugié en tu palabra para encontrar la paz que tanto necesitaba? ¿Acaso mis ojos empezaron a juzgar, a criticar, a enfocarme en las cosas que no debía, a codiciar lo que no me conviene, a juzgar a los demás? Señor, ¿acaso mis oídos estuvieron escuchando chismes, música que no te glorifica? ¿Acaso mis oídos escucharon la voz incorrecta en vez de escuchar tu palabra? Señor, ¿y mi boca? ¿Cómo estuvo mi boca esta semana? ¿Se quejó? ¿Despreció a alguien? ¿Mintió? En vez de salir alabanza y gratitud. Señor, mi nariz, estuve con mi conciencia cegada, con mi conciencia adormilada, contristé tu espíritu porque ya no dejé que me redarguyera, en vez de confiar en ese redargüimiento para arrepentimiento. Y Señor, mis manos, ¿qué obras te ofrecí, Señor, esta semana? ¿Sucias, torcidas, en vez de que saliera adoración? ¿Tuve poco dominio propio o tuve bastante, Señor? Júzgalo tú. Pero, Señor, reconozco que sí tuve poco dominio y te necesito. Y, Señor, ¿compartí con los demás o fui egoísta? ¿Estuve falta de misericordia? ¿Mi tiempo es solo para mí? ¿Para qué llamar a alguien si yo tenía ese tiempo para descansar? ¿Para qué tomarme el tiempo de darle una palabra de aliento a alguien si la que necesita ese tiempo soy yo? Si la que necesita ese aliento soy yo. ¿Y mis afectos cómo estuvieron para compartir? No, yo prefiero que me amen a mí, pero a mí sí, yo sí no se los voy a dar a nadie porque yo me guardo, yo me cuido porque no quiero que me lastimen. Señor, yo tengo esos afectos con candado. ¿Y con el dinero? No, el dinero es mío, ni siquiera a ti te lo doy. Porque ese 10% que tú me pides también es mío. Yo te hago un favor cuando te lo doy. Porque en mi corazón todavía hay codicia y no puedo ni siquiera compartir con el necesitado. Y mis recursos, primero que me sirvan a mí. Y lo que sobra, tal vez lo puedo dar. Y lo que está en mal estado, eso sí lo regalo. Pero lo que está bueno y en buen estado, no lo entrego. Entonces, por favor, abran sus ojitos y estoy segura que Dios nos confrontó ahorita un poco. Y quisiera que me acompañaran a buscar Génesis 49, 22. Y quisiera que todos leyéramos esa porción. Aquí ya medimos un poquito de nuestras actitudes y sabemos que no estamos bien, ¿verdad? Ok, 49, 22. Cuando estaba haciendo este estudio, miren, a cada rato se me venía este versículo y se me venía. Y dice, todas juntas lo vamos a leer. 1, 2, 3. Génesis 49, 22. 1, 2, 3. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Se acuerdan quién es José, verdad? ¿Quién fue? Fue un hombre que tuvo éxito en todo. No, ¿verdad? José fue rechazado,
Fue consentido por su papá por poco tiempo, pero era codiciado, era envidiado, era despreciado. Sus hermanos lo vendieron, o sea, tenía un precio, lo vendieron como esclavo, lo revendieron y lo revendieron. Se lo llevaron a una nación que no era suya, fue esclavo, fue huérfano, fue pobre, tenía que trabajar para ganarse sustento cuando su papá pues tenía muchos recursos y sin saber de su papá no podía escapar. Ustedes creen que no estuvo triste, que había momentos de soledad, no tenía familia, etcétera. Pero ¿qué dice acá? Rama fructífera. Hermana, yo no sé por lo que usted ha pasado, pero estoy segura que podemos ser fructíferas a pesar de. Y eso es lo que somos mandados a hacer. Rama fructífera es José. Cada vez que usted tenga una prueba, perdonen, pero soy mera chillona. Cada vez que tengamos una prueba, pensemos rama fructífera, es José. Y cuando estemos delante del trono del Señor, no vamos a poder decir, Señor, es que la situación era dura. A mí me tocó esto, a mí me tocó aquello y no pude darte gracias, no pude dejar que formaras nada de mí. Porque iba a haber un José que se va a parar y va a decir, yo fui fructífero en medio del dolor. Yo fui fructífero a pesar del desamor. Yo fui fructífero a pesar de que me vendieron, a pesar de que me hicieron daño, que me rechazaron, pero yo fui rama fructífera. Hermanas, tenemos la capacidad porque Dios nos ama y porque tenemos la sangre del Señor Jesús. Entonces, no quiero dejarlas con una nota baja, sino al contrario, decirles que a pesar de que nos acabamos de ver en la palabra y ver cómo somos, qué tanta necesidad tenemos de Dios, Dios está ahí dispuesto a seguir quebrando lo que tenga que quebrar con tal de que salga el fruto correcto, mandándonos las pruebas que nos tengan que mandar con tal de que salga esa poca resina, esa pero tan valiosa y tan cara, tan atesorada. Amén, porque podemos ser ramas fructíferas delante del Señor. Y quisiera que cantáramos, por favor, porque vamos a orar y a pedir al Señor que nos ayude. Unas de las últimas que cantamos, perdón. ¿La otra? Esa. Porque le vamos a decir al Señor que queremos más de Él, más de su naturaleza, menos de nosotros. Porque sabemos que si vamos a seguir uniendo nuestra voluntad con Leviatán, vamos a seguir teniendo la vida miserable que teníamos antes de conocer al Señor. Pero si seguimos uniendo nuestra naturaleza al Señor, tenemos esperanza de ser cambiados y de ser un huerto cerrado, sellado, donde hay fuentes de agua y donde esa palabra nos levanta, nos llena, nos limpia y nos santifica. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos, piense que está aquí solita usted. Solo es Dios y usted. Y usted ahorita le va a poner su vida en el altar. No hay nada que usted le pueda esconder que el Señor no sepa. No hay ninguna debilidad que Él no conozca de su vida. Y hay esperanza porque Él puede restaurarnos y puede hacer que crezca más de su naturaleza en nosotros. Bendito Dios, Padre Santo, gracias.